Hola y bienvenidos a otro vídeo de Antropología para principiantes. Cambiando un poco la dinámica de los anteriores vídeos, hoy vamos a hablar de la homosexualidad masculina y femenina en las diferentes culturas y periodos de la historia. En primer lugar, voy a mostrar un puñado de ejemplos históricos y etnográficos. En segundo lugar, daré unas breves notas sobre el trasfondo biológico y social. Y por último, explicaré algunas cosas sobre nuestros propios mitos y sus causas. Veremos, por ejemplo, que contra la imagen que predominó en el siglo XX del varón afeminado, la homosexualidad masculina ha estado históricamente más bien vinculada a la figura del guerrero. Sobre la homosexualidad femenina, por su parte, no disponemos de tanta información, y al final del vídeo os explicaré las razones. Una aclaración importante, hay que distinguir entre homosexualidad y prácticas homosexuales. No siempre ni en todas partes ha existido una figura equivalente al gay. El historiador Michel Foucault da cuenta de esto. Según nos muestra, el homosexual como definición es un invento de la psiquiatría que surge en el siglo XIX, en un contexto en el que era una obsesión clasificar y ordenar a las personas por motivos que seguramente trataremos en otro vídeo. Esto no significa que antes no existiesen personas que sintiesen atracción por otras de su mismo sexo. Lo que no existía era un estereotipo ligado a la idea de homosexual como lo conocemos hoy en día, sino algo diferente. Sin embargo, siempre han existido prácticas homosexuales, muchas veces institucionalizadas, y estas pueden ser entendidas de manera independiente a las preferencias sexuales individuales. En realidad, la pauta histórica más común ha sido la bisexualidad. Ojo, esto tampoco quiere decir que la mayoría de las personas hayan sido bisexuales, sino que diferentes formas de bisexualidad han sido permitidas como parte del repertorio sociocultural y estaban integradas de alguna manera, aunque solo fuese de forma restringida a algunos contextos o clases sociales. Seguramente el caso más conocido es el de los griegos, muchos de los cuales se instruían militarmente por parejas. Un guerrero instruía a otro más joven, con el que mantenía relaciones. Podéis buscar información sobre el batallón sagrado de Tebas, una fuerza militar de élite formada por amantes que luchaban codo con codo. Para los griegos no era tanto el sexo, sino la edad y el estatus social el que hacía adecuados o inadecuados ciertos tipos de relación erótica. Estas, por ejemplo, también ocurrían entre maestros y aprendices de filosofía, o entre ciudadanos y esclavos. Otros registros más escasos refieren también a relaciones lésbicas. Parece ser que las espartanas podían hacerse con un amante más joven. También son conocidos los poemas amorosos de Safo de Lesbos, que revelan intereses homoeróticos entre mujeres. Aunque ahora más o menos se sabe, es importante señalar que esta cuestión ha sido por mucho tiempo silenciada de los libros y de las clases de historia. Muchos conservadores se escandalizan cuando retiran la estatua de un dictador. Estos defensores de la historia olvidan de forma muy conveniente e interesada cómo han borrado, muchas veces de forma irrecuperable, todo aquello que no entraba en su molde moral. Pero para estas personas es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Sigamos. Los romanos fueron sumamente ambiguos, y a lo largo de su historia pasaron de rechazar la homosexualidad a aceptarla completamente, para luego volverse otra vez contrarios al abrazar el cristianismo. Donde dije digo, digo Diego. Muy lejos de allí en el espacio y el tiempo, algunos pueblos sudaneses tenían por ejército a grupos de hombres solteros que se casaban con otros más jóvenes. Estos hacían de esposas hasta que lograban suficientes bienes para comprar una esposa mujer y pagar lo que se conoce como el precio de la novia, dejando entonces la milicia. Posteriormente, estos hombres esposa pasaban a ser los guerreros y se casaban a su vez con nuevos esposos femeninos. También entre algunas tribus de Nueva Guinea estaba regulada la relación homosexual entre guerreros y aprendices. Contrariamente a como piensan los occidentales, para estas tribus la forma de convertirse en un guerrero machote era a través de las relaciones con otros hombres. Además, las relaciones entre hombres y mujeres estaban prohibidas al menos 200 días al año. Esto se explica, en parte, por razones de presión demográfica y la necesidad de un equilibrio entre fuerzas productivas y reproductivas respecto de la disponibilidad de recursos. Como hemos visto, ya no es que las relaciones homosexuales no estén prohibidas o estén mal vistas, sino que son de algún modo normativas e incluso obligatorias. En muchos otros casos se distingue, entre los varones, entre lo que llamaríamos el rol activo y el pasivo, siendo el primero bien visto y el segundo estigmatizado. Ello suele utilizarse como argumento de que siempre existió algún tipo de discriminación, pero esto no siempre es así, y como hemos visto en los casos anteriores, con el tiempo las mismas personas pasan de desempeñar un rol a desempeñar el otro. Algunas culturas del mundo han solucionado las ambigüedades definiendo un tercer sexo, o categorizando a algunos individuos como algo intermedio entre hombre y mujer. Estas cuestiones no son ninguna novedad ni un invento progre de un Ministerio de Igualdad. Al contrario, nos preceden por mucho y es una fórmula que ha aparecido una y otra vez en lugares muy distantes entre sí. Además, por increíble que parezca, un rasgo característico de los pueblos donde existe un tercer sexo es que estas figuras gozan de un alto prestigio social. Tienen a veces roles muy definidos, como por ejemplo brujos o chamanes. Se les considera también amuletos de la suerte y gozaban de permisos y privilegios no accesibles a otros miembros de la sociedad. Así, en Siberia, los chamanes se travestían y tenían relaciones con sus clientes como parte de los ritos de adivinación. En Brasil, algunos cultos religiosos eran preferentemente oficiados por varones homosexuales. Muchos indios norteamericanos tenían los llamados dos espíritus, hombres que vestían como mujeres y se casaban con guerreros,
yendo a vivir con las otras esposas del marido. Estos realizaban roles domésticos tanto masculinos como femeninos. También tenían funciones particulares, como ser maestros preferentes de ceremonias o poner nombres a los demás. Del mismo modo, había también mujeres dos espíritus. En diversas ocasiones, una mujer adoptaba los hábitos y la vestimenta de un hombre, y de esa manera podía participar de la guerra, ser cazadora y también ser chamán, actividades que estaban reservadas exclusivamente a los varones o a las mujeres hombres. Estas, a su vez, podían casarse con otras mujeres y tener relaciones con ellas. Como podemos ver, el matrimonio entre personas del mismo sexo no es para nada algo novedoso. Por otro lado, las isras de la India son transexuales vinculadas al culto de una diosa, con una tradición que se remonta al siglo III a.C., y que actúan como comadronas reconocidas, considerándose que dan suerte y fertilidad a los bebés a cuyos partos asisten. De la India nos han llegado también numerosísimas representaciones de relaciones tanto entre hombres como entre mujeres en multitud de documentos y artesanías. En el Caribe ocurría que a menudo los hombres tenían que trabajar fuera de casa la mayor parte del año, y era una institución que durante esos periodos las mujeres casadas pudiesen sustituir al marido por una joven soltera con la que tener relaciones sexuales y afectivas. Una pauta muy similar a esta se daba también en Sudáfrica. De los antiguos egipcios se sabe más bien poco, pero algunos mitos de su religión plantean dramas que implican relaciones homosexuales entre varones. Por su parte, mayas y aztecas no toleraban las relaciones entre personas del mismo sexo, y existían condenas muy severas. Sin embargo, todo tiene su momento, y al menos algunas evidencias apuntan a que entre los mayas existían festividades donde se permitían las relaciones homosexuales. Los incas, al igual que los hindúes o los norteamericanos, vinculaban las prácticas homosexuales a cuestiones religiosas o espirituales, y otras culturas precolombinas también han dejado constancia artística de relaciones homoeróticas. También se conocen prácticas lésbicas entre diferentes grupos que practican la poliginia, es decir, varias mujeres comparten un mismo marido, pero en ocasiones mantienen relaciones entre ellas, ya sea de forma aceptada o clandestina. Algunos lugares donde se ha visto esto se sitúan en África Occidental, en África Oriental y en Oriente Medio. Por otro lado, babilonios y sumerios aceptaban las relaciones homosexuales como algo normal, y en ocasiones estaban, una vez más, investidas de cierto aire místico. No así los asirios, que se mostraban reacios. Cabe señalar que algunas mujeres de Mesopotamia eran consideradas hijas hombre y podían acceder a derechos hereditarios que se trazaban por la línea masculina. Además, podían casarse con una o con varias mujeres. De hecho, no es tan raro que en sociedades masculinas se aceptase que una mujer cambie su género siempre y cuando asuma todas las funciones que en esta sociedad corresponde a los varones. Así pues, el cambio de género tampoco es ningún invento nuevo. Otro lugar donde encontramos reasignación de género es en Samoa. De la antigua China también han quedado registros artísticos y relatos de prácticas homosexuales tanto entre hombres como entre mujeres, y parece ser que los propios emperadores lo practicaban. Más adelante, en la China del siglo XIX, se sabe que las mujeres que trabajaban la seda vivían en numerosas comunidades femeninas. Como el matrimonio favorecía fuertemente al varón y estas mujeres tenían más poder económico que sus pretendientes, creaban grupos antimatrimonio que podían implicarse en relaciones lésbicas, así como también concertaban matrimonios lésbicos entre 2 o 3 mujeres. También parece ser que existían las adopciones entre parejas del mismo sexo. Nada nuevo bajo el sol. El matrimonio entre mujeres estaba igualmente permitido en el sur de África, donde una de ellas pasaba a representar el papel del marido, con los derechos y obligaciones que corresponderían a este. Asimismo, los matrimonios entre hombres también existían en el África subsahariana, hasta que las influencias coloniales europeas lo abolieron. En otros pueblos de África Occidental, las mujeres se preparaban para el matrimonio heterosexual mediante una serie de iniciaciones que implicaban relaciones lésbicas con las maestras de ceremonia. Y las adolescentes de varias bandas de cazadores-recolectores africanos realizan juegos sexuales lésbicos antes de iniciarse con hombres por primera vez, algo que por cierto también ocurre en cierta medida en las sociedades occidentales contemporáneas. En general, los casos son innumerables, pero espero haber proporcionado suficientes. Como habréis visto, hay que quitarse de la cabeza que el rechazo social hacia los homosexuales sea de alguna forma una reacción natural ante personas que se desvían de un supuesto imperativo biológico. El estatus de las personas homosexuales viene determinado por su contexto sociocultural, y no es en ningún caso un producto de su condición. La actitud hacia los homosexuales no dice por sí misma nada de los homosexuales, únicamente proporciona información del contexto social en el que les ha tocado vivir. La prueba principal es que estas actitudes no son uniformes, como cabría esperar de una conducta que fuese natural. Otra cosa, aunque he intentado igualar los casos, sabemos mucho más de las relaciones entre hombres que de las relaciones entre mujeres, y esto es debido a una serie de causas. En primer lugar, las prácticas entre hombres han ido muy vinculadas a instituciones relacionadas con la guerra y con la enseñanza, y en gran parte de los casos las mujeres estaban excluidas de ellas. Esto no significa que hubiese menos prácticas lésbicas, pero sí implica que estas han sido más clandestinas e informales, y por lo tanto han quedado menos documentadas. La cuestión es que nunca lo sabremos con certeza.
En segundo lugar, los antropólogos que estudiaron sociedades no occidentales durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, antes de que éstas se transformasen o desapareciesen, eran en su mayoría varones de ascendencia europea con fuertes creencias machistas. Debido a ello, no prestaban la debida atención a la vida social de las mujeres y la infradocumentaban en comparación con la de los hombres. A esto se añade el problema de que las barreras sociales entre sexos de los propios nativos dificultaban que un investigador varón pudiese compartir suficiente tiempo con las mujeres, y también que éstas les proporcionasen toda la información necesaria, obstáculo que solo podía salvarse enviando antropólogas, las cuales, a su vez, debido al sexismo, tenían más dificultades para incorporarse a esta profesión. Y por si no fuese ya poco problema, casi todos los pueblos estudiados llevaban un tiempo considerable bajo la influencia de los misioneros, por lo que muchas de las costumbres de este tipo eran practicadas completamente en secreto, y por tanto inaccesibles para los observadores extranjeros. Así, gracias a la religión, a los prejuicios y al sexismo de nuestra propia cultura, hemos perdido gran cantidad de información sobre la diversidad de comportamientos humanos de incalculable valor científico. Respecto de esto, entre quienes ya no se escudan en argumentos morales o religiosos, muchos todavía consideran que desde un punto de vista estrictamente biológico se trata de una anomalía e incluso las llaman relaciones contra natura. El problema es que tales argumentos se basan en conocimientos de la biología y de la evolución muy escasos, normalmente adquiridos en el colegio y reforzados con mitos originados en interpretaciones erróneas y anticuadas del darwinismo. De hecho, se han documentado comportamientos sexuales entre individuos del mismo sexo en más de 1500 especies del reino animal, desde mamíferos hasta insectos. Y ello parece cumplir ciertas funciones grupales al menos entre los animales más sociales, funciones que sobrepasan la reproducción pero que contribuyen de manera indirecta al éxito reproductivo. Por motivos que todavía son controvertidos, la selección natural no ha eliminado esta opción de su repertorio. Muy por el contrario, parece presentarse ampliamente diversificada, y ello da que pensar. Respecto de los humanos, conocido es el llamado Informe Kinsey, que determinó que los polos heterosexual y homosexual eran en realidad extremos de un continuo que representaba diferentes grados de bisexualidad, y que durante la trayectoria vital algunos individuos se desplazaban en esta escala. Sin embargo, este informe tiene notables errores de muestreo, por lo que aunque ofrece información valiosa, no refleja la realidad con fidelidad y rigurosa estadística. Y no es de extrañar, esta clase de estudios se topa una y otra vez con la dificultad de obtener información fidedigna y representativa de los diferentes grupos sociales, de edad y étnicos. Pero el objetivo de este vídeo no es conocer la supuesta incidencia, sino mostrar la variabilidad cultural e histórica de la aceptación o del rechazo de los comportamientos homosexuales para ganar perspectiva y desnaturalizar nuestro propio punto de vista por otro más realista y ajustado a los hechos. En último lugar, señalaré varias razones por las que la homosexualidad y sus prácticas han sido perseguidas. Lo importante destacar, y es lo que menos gente le entra en la cabeza, es que los sentimientos de rechazo no tienen un origen biológico ni se basan en orden natural alguno. Muchos quieren verlo así porque es psicológicamente más cómodo. Permite el inmovilismo, porque proporciona un pretexto para naturalizar un prejuicio. Las fuerzas culturales son realmente poderosísimas, al punto de que se confunden fácilmente con la naturaleza. Pero la prueba del algodón no engaña. Cuando vemos que los sentimientos e inclinaciones hacia la homosexualidad han sido tan dispares y opuestos a lo largo del tiempo y de la geografía, entonces quienes no quieren aceptar la realidad se convierten en terraplanistas sociales. Por decirlo de alguna manera, el terraplanismo es para los físicos lo que el etnocentrismo es para los antropólogos, y esto es la tendencia a considerar la perspectiva cultural propia como la única visión correcta. Es decir, solo se acepta la realidad desde el punto de vista del suelo que uno pisa, y cuando la evidencia apunta en sentido contrario, solo queda mirar hacia otro lado, indignarse, patalear o atribuir todo a una supuesta conspiración que se inventa las pruebas, ya sea la NASA o un lobby gay comunista y reptiliano. Las verdaderas razones del rechazo a la homosexualidad son completamente ideológicas y están clavadas a fuego por una larga tradición. Por un lado, las grandes religiones tienen un potente interés en que su comunidad de creyentes se reproduzca y se expanda, y por ello son reacias a las prácticas no reproductivas de cualquier tipo. Pero en un momento histórico determinado, los intereses religiosos se alinearon con los civiles. Con la industrialización, los patronos presionaron notablemente para que los gobiernos aprobasen leyes contra las prácticas no reproductivas. Estas leyes no solo condenaban la homosexualidad, sino cualquier práctica que no fuese encaminada a reproducir la mano de obra. Por ejemplo, la masturbación o la pornografía. Si lo pensáis bien, la tendencia ha ido cambiando conforme sociedad e iglesia se han ido distanciando, y también conforme se ha transformado el modelo productivo fabril hacia uno que privilegia el consumo y el placer, y que está encantado con la diversidad siempre que ésta genere nuevos nichos de mercado a los que vender nuevos productos o servicios. Obviamente, los movimientos LGTB han tenido un importante papel, pero en mi opinión, los cambios ideológicos no pueden entenderse al margen de los cambios económicos, aunque por supuesto existe una realimentación entre ambas partes. Algunos todavía pensarán que los pueblos descritos tienen instituciones muy desnaturalizadas al lado de las occidentales.
Esta es la paradoja que me encuentro siempre como antropólogo. Cuando se trata de sociedades primitivas, siempre se las identifica como más cercanas a la naturaleza o en estado de naturaleza. Sin embargo, cuando sus prácticas nos chocan o contradicen nuestras creencias, de repente el argumento es el contrario. Los más naturales somos nosotros, y sus rarezas son resultado de su cultura. Esta contradicción emerge cuando una idea errónea pero intuitiva de lo que es la cultura se cruza con una idea también errónea pero intuitiva de lo que son las sociedades mal llamadas primitivas. Me gusta llamar a esto el salvaje de Schrödinger. Demasiado salvaje y dominado por sus instintos naturales, pero al mismo tiempo demasiado desnaturalizado y dominado por su cultura. Abra usted la caja y dígame en cuál de los dos estados se lo encuentra, según le convenga. Quisiera añadir algo sobre las personas que se dan por satisfechas con las conquistas sociales. Estos se contentan con decir cosas como: parece mentira que todavía haya gente homófoba en pleno siglo XXI. Frases como esta contienen un enorme desacierto. Presuponen que la sociedad se mueve por una línea imaginaria de progreso según la cual avanzamos inevitablemente hacia sociedades más abiertas. Esto es un mito. Un guerrero griego del año 1000 a.C. no podría decir lo mismo del siglo XX. También hemos visto que los romanos cambiaron de parecer en 3 ocasiones. El futuro no está garantizado, y por eso es importante no bajar la guardia. Aunque haya quienes creen que días como el orgullo LGTBI ya no son necesarios porque ya se ha alcanzado la igualdad y ya somos más civilizados, hay que decir que en materia de sexualidad, a veces primitivos y modernos se encuentran en lados opuestos de lo que cabría esperar, y el futuro no es necesariamente mejor. Si queréis más información, en la descripción os dejo bibliografía utilizada para este vídeo y aquí en la pantalla final un vídeo de C de Ciencia sobre el sentido evolutivo de la homosexualidad. Un saludo.